El 24 de febrero de 2022, mediante un discurso público, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la invasión a Ucrania. A la torre se inició la guerra en Ucrania. So Russia's president has announced that operation, this military operation to defend the Donbass. Rusia ha lanzado finalmente un ataque a gran escala contra Ucrania. Este ha sido el episodio más importante en la guerra entre los dos países desde la adhesión de Crimea. En ese mar de banderas relucen estandartes rusos y de Crimea, cuyos colores son difíciles de identificar. Excepto que, en este importante discurso no lo llamó invasión o guerra, sino Operación Militar Especial. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Dio luz verde a una gran operación militar. Su invasión a Ucrania. Una operación militar en Ucrania. Los 9 frentes y los bombardeos se han registrado. Television from the state-run media, but when they go down to the store and suddenly an apple costs twice what it did yesterday, people stop believing you. They understand that something's going on and they're being lied to. That's what we call the struggle between your fridge and your TV set. Is that really what you call it? Yeah, that's a very popular expression. Este video se va a dividir en 3 preguntas. Primero, ¿qué es el encuadre político del lenguaje? Segundo, ¿por qué Putin encuadra de esta manera? Y tercero, ¿cuál es la diferencia entre llamarle guerra u operación militar especial? And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. En 1973, Nixon, el entonces presidente de los Estados Unidos, estaba en aprietos. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. Estaba hasta el cuello por el escándalo del Watergate, donde básicamente se encontraron una serie de documentos que mostraban que la administración Nixon incurrió en varios delitos para garantizar su reelección. La presión pública lo llevó a poner la cara y a dar uno de los discursos más emblemáticos de la política moderna, porque muestra qué no hacer cuando pones la cara por una serie de delitos sistemáticos. And I think too that I could say that in my years of public life that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Al decir, no soy un delincuente, todo el mundo pensó que era un delincuente, porque esa palabra destaca su discurso y además suena muy poco creíble. In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. En cualquier caso, ese y otros errores lo llevaron a ser el primer y único presidente en la historia de los Estados Unidos en renunciar a su cargo. En su libro No pienses en un elefante, Lakoff, uno de los lingüistas más importantes de esta época, explica la importancia de elegir las palabras correctas cuando se hace política. El título es una doble referencia. Cuando dicen no pienses en un elefante, ¿qué es en lo primero en lo que piensas? Exacto. Por otro lado, el elefante es el símbolo de los republicanos, el partido de Nixon, quienes, según Lakoff, le llevan años de experiencia en encuadre del lenguaje a sus contrincantes políticos, los demócratas. Todo el libro es una guía que, entre otras cosas, busca persuadir a los demócratas de invertir en comunicación política centrada en el estudio del encuadre discursivo. Luego vamos a hacer un video donde profundicemos en este tema. Por ahora, nos basta con saber que encuadrar consiste en resaltar elementos de un concepto para promover una interpretación e invisibilizar las otras. Por ejemplo, una persona que está en contra del aborto se puede llamar antiaborto o provida. A esto lo puedes llamar etanol o biocombustible. Y una empresa puede hacer un despido masivo o desarrollar una reestructuración administrativa. Ahora, cuidado porque encuadrar no necesariamente está mal. Incluso a veces es necesario. Por ejemplo,
Las personas en situación de discapacidad han peleado por años porque se les llame así y no discapacitados. Las víctimas del conflicto armado lograron que se hable de personas dadas por desaparecidas en lugar del desesperanzador y contundente desaparecidos. Normalmente el encuadre que pelean los grupos en situaciones de vulnerabilidad suelen ser éticos. No tergiversan ni omiten partes de la realidad y solo buscan enfatizar unos elementos y desenfatizar otros. Además, no lo hacen con el fin de engañar, sino de reivindicar los derechos. Lo cual nos lleva a Putin. Многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле. Llamarle operación militar especial en vez de guerra o invasión es una de las varias herramientas discursivas de Putin. Pero, ¿por qué le llama así? Lo primero que uno puede pensar es que tal vez quiere evitar problemas y que llamarle guerra es demasiado directo y que justifica un ataque por parte del occidente. Y puede ser, pero en este punto razones sobran para que haya una respuesta por parte de otros países. Si Rusia no fuera el país invasor, ya se habría hecho algo, sin importar si el presidente le llamó guerra u operación militar especial. Si lo que importa es la visión externa, llamarle así es peor porque legitima el discurso anti-Putin al mostrar abiertamente que manipula la información. Объединенные общей судьбой. Так наверняка думали. И этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! Los discursos de Putin están dirigidos a los rusos, no al occidente, y buscan convencer a Rusia, no al occidente. Tiene que llamarle operación militar especial para soportar la narrativa que justifica su guerra. Su narrativa se fundamenta en dos principios: seguridad y solidaridad. Seguridad para los rusos y solidaridad con los ucranianos. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. No los está invadiendo, está salvándolos del régimen neonazi occidental que controla Ucrania. Cuando se invade, se inicia una guerra, pero cuando se salva, se despliega una operación profesional, medida y calculada. Una operación especial. Pienso que este encuadre busca dos cosas específicas. Primero, legitimidad, ganarse el apoyo del pueblo ruso para que sea más fácil realizar el ataque militar. Puede que a nosotros nos parezca absurdo una operación especial para combatir neonazis, pero es que este es un discurso que no está hecho para nosotros. No podemos criticarlo desde la cómoda posición occidental. El discurso de Putin es persuasivo y convence a varios. Segundo, ganar tiempo. Incluso si solo convence a un sector específico y no a toda Rusia, desvía la atención, desvía el debate público. Mientras la opinión discute si en serio es una guerra o si es una operación especial, las tropas rusas avanzan sobre Ucrania.
Tercero, la diferencia entre una guerra y una operación. It's Today Explained. I'm Noel King. And you are? My name is Alexei Kovalev, and I'm the investigative editor at Meduza. Is your organization referring to this as a special operation? No. Como vimos anteriormente, las palabras evocan imágenes. Por eso no es lo mismo hablar de guerra o de operación especial. Comparemos ambas palabras. La guerra no se sabe cuándo va a acabar, es abstracta. En cambio, una operación es concreta, tiene un objetivo y un tiempo determinado. La guerra se hace para atacar, una operación se hace para salvar. Una guerra se puede salir de control y puede cobrar muchas vidas. En cambio, una operación es medida y evita bajas innecesarias. Y por último, ¿qué se supone que significa operación especial? ¿Qué la hace especial? Suena a una película donde entran a un edificio, extraen un objetivo, se retiran fácil, rápido y medido. Pero en este punto, ya hemos visto que esta guerra no es ninguna de esas cosas. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. El gobierno ruso es tan consciente de que es necesario cuidar las palabras que han prohibido a los medios de comunicación usar palabras como guerra o invasión o cualquier palabra que sea similar. Vladimir Putin has ordered Russian media to call the war in Ukraine a special operation. And Alexei talked to me from inside of his home, which is where he is now based, because he could be arrested for not following that directive. Y como mucha gente solo puede acceder a los medios estatales, se quedan con la percepción de que esto es una operación especial y no una guerra. Esto ha tenido efectos importantes en la percepción de la población rusa sobre la guerra. Durante las primeras semanas, una parte considerable de la población rusa desconocía qué estaba pasando. Creían que la guerra era solo en el Donbass y no que avanzaba hacia Kiev. Russians who are relying only on state media, they don't know that Russian troops are at this moment fighting around Kiev and Kharkiv and... No, because the state media only reports clashes and confrontations in those breakaway republics, because the operation is being sold to the public as liberation of those, fellow brothers from the yoke of this Nazi junta, and I'm not exaggerating, this is the word they're using in those reports. America needs a full-time president and a full-time Congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. En este punto podemos recoger varias cosas. Encuadrar es resaltar y opacar elementos para crear una imagen mental. Esta herramienta no es intrínsecamente mala, se puede usar para manipular la opinión pública o para reivindicar derechos. Desafortunadamente, los gobiernos la suelen utilizar para tergiversar hechos. Lo bueno, o malo, no sé, es que los gobiernos latinoamericanos son torpes con el arte del encuadre y son muy obvios. Como cuando el gobierno colombiano quiso llamar homicidios colectivos a las masacres de jóvenes que estaban sucediendo el año pasado. Las palabras evocan imágenes. No importa si estoy hablando a favor o en contra. Evocan imágenes. Independientemente si les digo que piensen o no piensen en un elefante, en ambos casos van a pensar en el animal. ¿Qué se puede hacer entonces? En lugar de negarlo, hay que opacarlo. En lugar de decirles, no piensen en este elefante, mejor les pongo una imagen más llamativa como la nariz de este burrito. Y luego los distraigo con algo más complejo, lo cual nos lleva al siguiente punto, y es que uno de los puntos esenciales de la retórica es saber a quién se le habla. Putin tiene eso clarísimo. Uno no busca convencer a todo el mundo, sino a grupos específicos, y para eso el lenguaje es determinante. Y por último, de Nixon a Putin han pasado años de investigación del lenguaje político, y eso tiene repercusiones en las democracias contemporáneas, especialmente durante campañas presidenciales. El punto de este video no es enseñarles a manipular el lenguaje, aunque sabemos que puede llevar a esa dirección. En cambio, mostramos estas cosas para que sea más difícil manipular el debate público y para mostrar que las herramientas no son intrínsecamente buenas o malas, depende de quién y cómo se usen. Les invitamos a que se fijen en qué palabras se usan en las campañas y en los debates políticos, qué dicen y sobre todo, qué no dicen.
Cada vez que se desvía un debate con un ataque personal o con una información irrelevante, se hace para alejarnos de una imagen. Y preguntarnos de qué me quieren alejar ayuda a que seamos un poco menos manipulables. Cuando esto se hace en conjunto, creamos un escenario un poco más democrático. So, this week the TV is definitely winning. But by next week, the fridge may be winning. Yeah. I have never been a quitter.